Esta es la historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre Hernán Cortés, el primer alcalde de la época colonial en Santiago y conquistador de México. Hernán Cortés llegó a Santiago de Cuba como secretario de Diego Velázquez. Este lo designó alcalde de la villa y finalmente lo puso al frente de la expedición que habría de conquistar México. El 18 de noviembre de 1518 salió Hernán Cortés del puerto santiaguero. La armada estaba compuesta de 5 navíos con más de 350 hombres a bordo. En Santiago quedó Diego Velázquez muy preocupado porque su bufón, al que llamaban Cervantes el Loco, le había dicho: Diego, temo que Cortés se te alce con la armada. Temor que solo unos meses después se hizo realidad. En esta casa donde nos encontramos en 1518, Diego Velázquez y Hernán Cortés organizaron la expedición que conquistaría México, uno de los acontecimientos más importantes de la historia de América. Hernán Cortés, personaje imprescindible en la historia de Santiago de Cuba y de la isla de Cuba en los primeros años de la conquista, se convierte en el primer alcalde de la ciudad a partir de la designación que realiza Diego Velázquez en la isla de la Española, donde residía el virreinato, siendo ya teniente gobernador y donde es designado para comandar una nave con 300 hombres para iniciar la conquista y colonización de la isla. De entre los hombres que escoge a su favor se encuentra Hernán Cortés, a quien designa tesorero o contador real para que lo acompañe junto al padre Las Casas en la conquista del país. Y bueno, lo conoce con anterioridad porque Cortés ya tenía una historia previa como un hombre importante en la Española, donde había logrado hacer comandos punitivos en la región de Saragua, había acumulado una cierta riqueza como encomendero, había sido designado por Nicolás de Obando como escribano, y esto le dio un cierto renombre que permitió que Velázquez, que ya iniciaba unas relaciones de amistad con él, lo designara para que fuera su compañero. Llegado a Cuba, tras el inicio de la conquista, pues lo designa su secretario personal junto a Andrés de Duero. Así se establecen en Baracoa, donde ya Cortés había adquirido un cierto renombre entre los pocos vecinos que habitaban en la isla y los colonos que llegaban directamente de España. Esto le permitió además que, habiendo encontrado oro cerca de la región de Cuanacán, pues adquiriera mayor renombre y se convirtiera en un vecino de mayor rango e importancia, lo que hizo que Velázquez además le diera el cargo de escribano de la ciudad de Baracoa o de la villa de Baracoa, donde se establece primeramente la gobernación. Una vez trasladados a Santiago de Cuba en el año de 1515, Velázquez, ya teniendo en cuenta la trayectoria de Cortés, le adjudica el cargo de alcalde de la ciudad. A partir de ahí, Cortés empieza a desplegar toda una serie de funciones organizativas, jurídicas, acordes a las funciones atribuidas a los alcaldes de la época. Y no es hasta el año de 1517 que Velázquez le da una función de importancia ya fuera de la isla de Cuba, y esta está relacionada con que le da la función de servir como procurador ante el virreinato en la Española para preparar la primera expedición que iría de recorrido hacia las nuevas tierras, hacia el Nuevo Mundo, hacia las tierras cercanas a México. Cortés en estos momentos comienza a despertar sus intereses por aunarse en estas expediciones, teniendo en cuenta que ya se había despertado su interés por ser una personalidad de mayor relevancia, incluso ya de expandir su misión fuera de la isla de Cuba. Así Cortés comanda esta expedición, pero ya iba con dobles intenciones.
dobles intenciones que va en aumento, que va alimentando en la medida que se dirige a Trinidad para habituallarse, para convencer a nuevos vecinos en esa región. En La Habana también hace lo mismo, se le van sumando mayores encomenderos y ya Velázquez, habiendo de oídas enterado que él preparaba una ida sin regreso, pues manda apresarlo. Nuevamente Cortés hace gala de su amistad, de su condición de secretario personal que había sido y de los cargos que se le habían dado, echa por tierra toda aquella parafernalia de elementos que consideraba habían sido infundados y en definitiva cuando parte, ya Cortés parte con la idea de no regresar, iba con la idea de hacerse un gran señor en México y de convertirse en el gobernador y capitán general de aquella región, a como sucedió posteriormente, lo que fue ya el punto final que constituyó las divergencias definitivas entre Velázquez y Cortés. Velázquez se sintió traicionado, en definitiva no recibió más que la misma moneda que él había sembrado en la Española cuando estuvo navegando entre dos aguas, atendiendo a las discrepancias existidas entre el rey y el virrey, que él supo sortear y siempre salir a flote. Algo similar le hizo Hernán Cortés en Cuba y terminó siendo el gobernador y capitán general de Nueva España, México, nombre natal del territorio, y Velázquez concluyó siendo únicamente el gobernador de Cuba, con cargo de adelantado, pero cargo que no le sirvió para dominar los nuevos territorios descubiertos. Diego Velázquez y Hernán Cortés serían compadres, ya que el adelantado bautizó una hija que Cortés tuvo con una india de la localidad. Cortés le pondría a la niña Catalina Pizarro. Esta hija de Hernán Cortés y ahijada de Diego Velázquez fue la primera persona nacida en Cuba, hija de india y español con nombre y padre conocidos. La hija de Cortés viajó a México donde vivió como una princesa, pero a la muerte de su padre en 1547, su viuda la despojó de sus bienes y la envió a un monasterio en España, donde debió permanecer confinada hasta su muerte. El juramento de Hernán Cortés como alcalde de la Villa de Santiago, inmortalizado por el pintor santiaguero Hernández Giro, marca el momento histórico en que la región de Cuba entra en el Imperio Español. La obra plástica La Jura de Hernán Cortés, del pintor santiaguero Juan Emilio Hernández Giro, es una obra de gran formato, de 250 centímetros por 500 centímetros. Obra que fue creada en la estancia del pintor en París en los años 1910-1911, en la cual en este último año fue que la pudo concluir. Es una obra considerada por muchos especialistas como la obra maestra del pintor santiaguero, ya que llega a su máxima expresión este artista. La obra representa la toma de posesión del conquistador Hernán Cortés como alcalde de Santiago de Cuba. El artista recrea genialmente, desde mi punto de vista, ese momento que marca la historia de Santiago, debido a que logra proyectar a los españoles del lado opuesto. En el cuadro se podrá apreciar a los indios, a los aborígenes del otro lado, y entonces a los españoles con una expresión de conquista, de dominio, y los aborígenes en todo momento lo representan en una pose de sumisión, de desconcierto con la escena que están viendo, quizás preguntándose en ese momento qué nos va a pasar, qué va a suceder con nosotros, estos que llegan armados, con dominio, con control. Y eso se puede apreciar también incluso en la obra con los colores oscuros que solamente se ve en el fondo, una puerta y una ventana con claridad, precisamente mostrando ese contraste para realzar más ese momento que venía de dominar a los aborígenes
Decir también que esta obra, La Jura de Hernán Cortés, se encuentra en estos momentos en el Museo Provincial Emilio Bacardí, obra que en un primer lugar estuvo ubicada en el Ayuntamiento santiaguero, que se develó por el propio Emilio Bacardí en la fiesta de la bandera el 31 de diciembre de 1911 y después fue donada al propio Museo Emilio Bacardí por el mismo. Hernán Cortés entró en las páginas de la historia no por haber sido el primer alcalde de la Villa de Santiago, sino por haber destruido el Imperio Azteca y conquistado México. Pero de lo que sí no nos cabe duda es que la brillante carrera de Cortés se inició aquí en Santiago de Cuba.